Al año te intubaron. Al año. Yo hubo una vez inclusive que mi mamá entró conmigo y me dijo, hija, ya. O sea, ya le hemos batallado muchísimo. Hola mamacitas, ¿qué tal? ¿Cómo están el día de hoy en este nuevo episodio del podcast? El día de hoy tengo una invitada. La verdad es que me emociona mucho tener invitados porque pues estoy acostumbrada a hablar yo sola, pero ya cuando hablo con alguien más creo que la plática se puede tornar muy interesante, sobre todo con los casos que les voy a presentar en los futuros podcasts, porque la verdad es que son casos que a mí me dejaron muy impresionada. El día de hoy justamente les voy a presentar a una amiga mía y enfermera, Maide Miramontes. Ella justamente trabaja conmigo, ya llevamos trabajando justamente un año, cumplimos ya en marzo porque iniciamos el año pasado, yo publiqué que necesitaba una enfermera, ella me mandó un mensajito, la verdad es que nos llevamos muy bien y pues duramos todo este año trabajando juntas. No fue sino hasta finales de año, medio año, recuerdo bien que de repente estábamos así como, no sé, haciendo nada y me dice, oye, no tengo un pulmón, y yo, ¿qué? Fue como muy curiosa porque fue así, me lo soltó de la nada y le digo, ¿cómo que no tienes un pulmón? Y me dice, no, me dice, nací sin un pulmón y con el corazón al revés. Me dice, pero nunca se lo había contado a nadie. O sea, como que no era algo que solía contar. Y en ese momento me platicó más o menos cómo estuvo todo este proceso que ella vivió con su familia. Es gemela, entonces es algo muy curioso porque su otra hermana nació sin ningún problema y ella nació con esta enfermedad. Entonces, cuando yo la conocí, dije yo, no, bueno, más bien cuando yo supe que tenía esta enfermedad, dije yo, no manches, pero ¿cómo le hiciste? Y una vez se me perforó un pulmón y podía respirar solamente de uno y yo me estaba muriendo. O sea, dije yo, ¿cómo puedes vivir toda una vida sin un pulmón y con el corazón al revés? Entonces, a raíz de eso es que ella justamente empezó a estudiar enfermería porque gran parte de su infancia y de su adolescencia se la tuvo que pasar en hospitales con médicos que ni siquiera sabían lo que ella tenía, porque lo que ella tiene es algo muy raro, o sea, de verdad es algo muy raro que alguien pueda tenerlo y que sea compatible con la vida. De hecho, muchos médicos le llegaron a comentar a su mamá que era incompatible con la vida. Pero pues bueno, ella está aquí, tiene ya 25 años, justamente eso fue la que la motivó a ella a estudiar enfermería, estudió 4 años enfermería en La Mar, posteriormente hizo un año de su servicio social en el DIF Jalisco, justamente porque le tocó este periodo de COVID, entonces pues obviamente le dijeron, oye mujer, tú no te puedes exponer porque te da a ti COVID y no manches, pues no la cuentas con un pulmón. Entonces se dedicó más a la cuestión administrativa en el servicio social, a pesar de que a ella le gusta mucho la parte clínica, la práctica y el campo. Y posteriormente hizo un año de especialidad en enfermería quirúrgica. Así que el día de hoy les quiero presentar a Maide Miramontes, una de mis enfermeras favoritas. Ven para acá para que nos platiques un poquito de tu historia, que la verdad es que los va a dejar así como de que no puedo creerlo. Pues aquí tenemos a Maide, le voy a hacer unas preguntitas. La verdad es que estoy muy agradecida porque se está abriendo con nosotros. Realmente es un tema delicado para ella, o sea, fue algo que nosotros conversamos previamente a lo de este podcast. Cuando me platicó todo lo que le había pasado, me dijo, es que esto es algo que yo usualmente no platico, o sea, es como un tema muy personal e íntimo mío, y yo estoy muy agradecida que vengas el día de hoy a platicarnos, a abrirte un poquito, a explicarnos como todo lo que has vivido. Y bueno, yo creo que lo primero que me gustaría saber es cuál fue tu fecha de nacimiento, qué número de embarazo fuiste de tu mamá, gesta, partos. Sí. Platícanos un poquito sobre cómo se embarazó tu mamá, si fue natural, porque es un embarazo gemelar, quiero que sepan, si fue fertilización in vitro, si llevó algún tratamiento. Ok, yo soy nacida aquí en Guadalajara, Jalisco. Nací el 5 de agosto de 1999, actualmente tengo 25 años y por mi condición congénita, al inicio mis papás creyeron que era conveniente vivir en un lugar más cálido, o sea, ya sea Tequila o Vallarta. ¿Por qué? Cuando mi mamá estaba embarazada llevaba una gestación tranquila, nunca hubo ninguna índole de que ella presentara algún dolor, alguna malformación. Al contrario, mi mamá era muy estricta en su alimentación, tomaba ácido fólico como todas las mujeres. Le iba muy bien durante su embarazo. ¿Fuiste el primer embarazo? Soy el segundo parto. Cesárea, fue una cesárea con nosotros. El primero es un hermano mayor y seguimos nosotras las gemelas. Ok. ¿Cuántos años se llevan entre un embarazo? 3 años. Ok. Sí, ¿Y tu embarazo años. fue natural?
No, Sí, fue completamente natural. No tomó ningún tipo de medicamento. No. ¿Tienen antecedentes de gemelos en tu familia? Sí, los hay. Sí, sobre todo por mi mamá. Ok. Sí, los hay. Muy bien. Y cuéntame, ¿cómo fue que se enteró que estaba embarazada? Se enteró, de hecho, incluso ella no sabía que iban a ser gemelos. Se enteró a los 2 meses. Ahí fue donde acudió ella personalmente con un médico. Primero ella se atendió del lado salud privada, donde le dijeron que todo venía muy bien. Y posterior a eso, que le dan la noticia, mi mamá no lo podía creer, porque su médico jamás le mencionó que estaba embarazada no de una, sino de 2. Ok, ya. Bueno, al principio puede ser un poquito difícil. Sí, claro. Ver si es 1 o si es 2, pero a veces sí la pericia médica te da malas jugadas y puede ser que un médico lo vea y el otro no lo vea. Y me comentabas que eran dos bolsitas diferentes, ¿no? O sea, no fue un embarazo, lo que nosotros le llamamos monocorial monoamniótico, es decir, que comparten bolsa y que comparten placenta. ¿Por qué? Porque estos embarazos suelen ser obviamente pues más riesgosos. Sí. Existe el riesgo de que haya como cierta comunicación entre ambos bebés y esto puede afectar al otro bebé. Entonces, ¿por qué lo comento? Porque, bueno, quizás esto hubiera sido un factor de riesgo para que existiera algo que propiciara que tú hubieras tenido algún problema. Sin embargo, las dos venían por separados, a cada quien en su bolsita, cada quien con su placenta. Esto quiere decir que pues probablemente fueron dos óvulos diferentes, fecundados con espermatozoides diferentes. ¿Y durante el embarazo tuvo algún problema? No, ninguno, que fue lo más extraño. Mi mamá jamás presentó ningún dolor, ni bajó de peso. Nuestra familia, nuestra genética es muy sana. En mi familia no hay cáncer, no hay hipertensión, no hay diabetes, que fue lo que más todavía sacó mucho de onda esta parte a mi mamá. ¿Y les llegaron a tomar sus ultrasonidos de control? Ya ves que hay unos ciertos ultrasonidos que se toma uno en el primer trimestre, que es el que nos ayuda a detectar como cromosomopatía, síndrome, si hay algún síndrome si hay algún riesgo para síndrome de Down. Y posteriormente se toma un segundo ultrasonido importante que es más o menos entre las 18 y 20 semanas, que es el que nosotros de repente le llamamos como estructural, que justamente en ese ultrasonido es donde el ginecólogo con su especialidad en medicina materno-fetal ve si trae todos sus deditos, si sus órganos vienen bien, si vienen bien formados, si no tiene, por ejemplo, labio paladar hendido, alguna malformación, algo que haya hecho que alguno de sus órganos no se haya formado bien, pero se los tomaron también y todo salía normal. Todo salía normal y más llamó la atención porque en ese entonces mi mamá cambia de ginecólogo y ahora se atiende en centro médico. ¿Por qué se atendió en centro médico? Por el seguro de mi papá. Entonces, ¿sabes qué? Voy a ir a centro médico, que ahí fue donde el doctor le dijo, señora, usted no va a tener una sola bebé, sino va a tener 2. Y mi mamá dijo, ¿cómo que 2? Nunca me habían dicho que 2. Mi mamá estaba emocionadísima porque cualquier cosita, como mi hermano es hombre el primero, dijo, wow, no voy a tener una mujer, sino 2 mujeres. ¿Y a las cuántas semanas le dijeron eso, o meses, sabes? No. O sea, pero ya llevaba un embarazo ya más avanzado, ya más de 2 meses, eso sí. Ok, sí. Muy bien. ¿Y cómo fue su proceso de parto? Bueno, más bien fue una cesárea, tenía que ser una cesárea por la cuestión de que eran gemelas. Cuéntame cómo fue este proceso, o sea, cómo fue que cuando la sacaron se dieron cuenta que tú tenías algún problema, no respiraste bien, o cómo estuvo esto. Una vez ya en el parto, mi mamá le sacó mucho de onda que al inicio el apego nada más le entregaron a mi hermana. ¿Y quién nació primero? Yo. Ok. ¿Por cuántos minutos? Por 2 minutos. Ok. Que fue lo que más le llamó la atención, porque ella miró que salió primero yo y después mi hermana, y aún así me platica. Mi mamá es muy afín a las enfermeras, mi mamá quiere ser enfermera, entonces ve que salgo, entonces pregunta, pero ¿por qué no me la van a entregar? Entonces, es que eso es bien feo. Sí. Y tú no sabes qué decir, porque cuando estás en el seguro dices, es que yo no quiero decir nada porque no la quiero cagar. Sí. O sea, sí está, es que no sale bien y dices, y la mamá te empieza a preguntar, oye, es que ¿qué tiene mi hijo? ¿Por qué no me lo das? ¿Y por qué no llora? ¿Y por qué no esto? Y tú estás así como de que, pues yo tampoco sé qué tiene, ¿no? O sea, exacto. Son momentos muy tensos para ambas partes. Entonces mi mamá en ese momento me comentó que la enfermera se hizo como que no la escuchó y se la llevó. O sea, me llevó, le entregan a mi hermana Katherine y en ese entonces le dan el apego
todo normal, todo tranquilo. La pasan al área de recuperación y es donde mi mamá pregunta por mí. ¿Pero dónde está mi otra hija? Ah, no, ahorita se la vamos a entregar, señora. Lo que pasa es que le están revisando unas cositas. Cositas, mi mamá decía. ¿Pero cuáles cositas? Mi mamá es una persona muy dura. Mi mamá es una persona no dura en el mal sentido, sino muy exigente. Ella para todo pregunta el por qué, se cuestiona muchísimo las cosas. Entonces se paró y dijo, no, es que necesito ver a mi hija. ¿Qué pasó? Díganme la verdad. O sea, no pasa nada. Entonces, en ese caso, la enfermera que estaba encargada en recuperación le dice que ella no puede dar ninguna información hasta que no llegue el médico que atendió el parto. Sí, sí, justamente. Es que la verdad, digo, yo hice para los que no sepan, yo hice mi especialidad justamente en centro médico, específicamente en la UMAE, que fue donde se ha de haber atendido tu mamá, porque la UMAE lleva muchísimos años. Entonces, allá la información está, sí, o sea, la verdad es que, y más cuando pasan este tipo de cosas, porque no quieres dar una mala información. O sea, yo sé que como paciente, obviamente tú estás desesperado por saber, pero ni los médicos sabían. Exactamente. O sea, y si ni los médicos saben, pues, ¿qué dices, no? Obviamente yo creo que si hubiera sido correcto que le hubieran dicho, ¿sabes qué? No pudo respirar bien, sí, o exacto. Esto, o sea, sí pudieron haber dado algún tipo de información. No sé si te hayan dicho con qué Apgar naciste. No, tampoco lo recuerdo. Para los que no sepan, el Apgar es una calificación que se da al nacer de cómo el bebé se adaptó al nacimiento. Tiene que ver sobre cómo se movió, cómo respiró, de qué color estaba, o sea, que estuviera rosita y que no estuviera azulito, porque si está azul significa que no está oxigenando bien. Entonces son varias características y criterios, y entre más alto salga el Apgar, pues obviamente es una mejor adaptación al bebé al medio, y entre más bajo salga el Apgar, pues es más peligroso, porque si un bebé no se mueve, no respira, está morado, pues obviamente eso no es nada bueno. Entonces, posterior a esto, ¿qué fue lo que pasó? Dieron de alta a tu mamá y a tu hermana, te tuvieron a ti en USIN, que es la unidad de cuidados intensivos neonatales. ¿Cómo estuvo todo este proceso de cuando tú para empezar, ¿de cuántas semanas nacieron? De 34, creo. ¿Y por qué fue de 34, supiste? No. Es un embarazo, 34 semanas es muy prematuro. Sí. A veces los embarazos gemelares... Yo pesé 1,5 kilos al nacer. ¿1,5 kilos? ¿Y no le hicieron una cesárea de urgencia por algo a tu mamá? No. ¿No? No. Inclusive mi mamá dentro del quirófano, como es una persona que cuida mucho su salud, siempre preguntó, no me vayan a dejar una pinza. Y no me vayan a dejar una pinza. Eso me da mucha risa cuando lo platica. Sí, porque 34 semanas es muy chiquito. Sí, es muy chiquito. Y tú naciste muy chiquito, 1,5 kilos, o sea, apenitas rozaste el 1,5 kilos, que es, pues ahí más o menos estabas muy bajita de peso. Digo, ¿valdría la pena ahí preguntar por qué naciste de 34 semanas? No sé si haya sido porque inició quizás tu mamá con trabajo de parto o algo vieron que ya las tuvieron que sacar, porque usualmente cuando son embarazos gemelares, que son bicoriales biamnióticos, es decir, como separaditos, lo que comúnmente se dice como cuates, los puedes dejar un poquito, o sea, avanzar un poquito más, las andan sacando a veces a las 36, incluso a veces llegan a las 37 semanas, pero 34 semanas está bastante chiquita. Bastante, sí. ¿Y qué fue lo que pasó después de eso? Después mi mamá, que estuvo en recuperación, duró alrededor de 8 horas sin saber todavía de mí y con mi hermana ahí a un lado, hasta que por fin llega el doctor que atendió su parto y dice, señora, realmente no sabemos qué tiene su hija. Cuando ella nace, no nos dio una respiración normal y la tuvimos que trasladar. Ahorita ella se encuentra en USIN, que es la unidad de cuidados intensivos neonatales, y a usted sí la podemos dar de alta y a su hija también, en este caso Katherine, mi hermana, pero la niña se queda. Entonces ahí mi mamá dice que el mundo se le cayó. ¿Cómo? O sea, no me da ningún diagnóstico, ¿cómo que nada más me voy a llevar a una y a la otra no? En ese momento no dejaban pasar a mi papá. Entonces sí fue muy desesperante para mi mamá el que no tuviera noticias y que solamente le iban a entregar una hija. ¿Y tu hermana cuánto pesó? Ella sí pesó como 3,5. No manches, pues yo había siempre mucha le digo diferencia. Que sí, que no, o no me dejaba comer o se comió el pulmón. Oye, pero ¿nunca le dijeron a tu mamá que había esta diferencia tan notable del peso? Sí, no. ¿No? Porque, digo, en estos ultrasonidos que te digo que les hacen y pues los ultrasonidos de seguimiento que les van haciendo, pues tú calculas, se llama fetometría, y calculas la edad gestacional y calculas el peso.
En el caso de los gemelos, cuando hay una diferencia mayor del 15% entre el tamaño de uno y el tamaño del otro, o sea, ya es una discordancia y es algo a lo que le debes de dar seguimiento, ¿no? O sea, si me estás diciendo que tú pesaste 1,5 kilos y tu hermana pesó 3 kilos, o sea, creo que eso... Digo, no quiero hablar mal de nadie ni nada, pero me sorprende mucho que no lo hayan detectado en un ultrasonido porque eso es detectable en un ultrasonido, ¿sabes? O sea, ¿cómo no vas a detectar que una niña te está pesando 1,5 kilos y la otra te está pesando 3 kilos? O sea, eso sí está... Me llama la atención, pues, el hecho que... Porque desde ese momento ya venía algo mal, ¿sabes? O sea, ese momento ya era como para que te hubieran mandado un servicio de medicina materno-fetal para que te checaran así bien porque venías tan chiquita, ¿no? Gemelo A, gemelo B, así lo decimos. Sí, Gemelo A. ¿Tú qué eras, el gemelo A o el gemelo B? El A. Sí. A ver, bueno, sígueme contando. Precisamente entonces. mi mamá me comenta que durante su caso, mi mamá tenía en aquel entonces 22 años. Ah, chiquita. Sí, me dice que ella sentía que no la tomaban en serio, sentía que los doctores a los cuales ella se refería no hubo esta comunicación. Dice que ella cree que hubo muchísima iatrogenia durante nuestro nacimiento, inclusive durante su gestación, que ella no entiende cómo es que nunca, a pesar de ella ser constante en sus citas, inclusive ella muchas veces me ha pedido perdón, le dijo, es que no es tu culpa. O sea, creo que en ese momento tú eras una persona inmadura hasta cierto punto y también no te brindaron la información correcta. ¿Por qué? No lo sé. ¿Y durante cuánto tiempo estuviste en UCIN? ¿Hasta qué punto encontraron un diagnóstico o supieron que no tenías un pulmón? Estuve 2 meses en UCIN principalmente, que era cuando mi hermana quedó a cargo de mis abuelos para que mi mamá se quedara a cargo mío. Una vez que yo quedo 2 meses en UCIN, le refieren a mi mamá que voy mal, que estoy vomitando la comida y que de emergencia a los 2 meses de nacida me tienen que meter a quirófano para realizarme una funduplicatura de Nissen. Ok. Sí. ¿Y a los 2 meses te hicieron eso? A los 2 meses de nacida. ¿Y cómo te fue en la recuperación? Dice mi mamá que me fue increíble, que ella no creía porque pasaron 24 horas y yo ya estaba como si nada. Digo, la verdad es que a los bebés siempre les va muy bien con las cirugías. O sea, se recuperan muy rápido. La verdad es que los recién nacidos están muy cañones. Sí. ¿Y después de esa cirugía seguiste quedándote internada? Sí, seguí quedándome internada hasta los 6 meses de nacimiento. ¿Hasta los 6 meses duraste internada? O sea, duraste 6 meses en UCIN. 6 meses. Sí, con mi mamá conocía y se hizo amiga de todas las enfermeras, tanto así que a la que más le tomó aprecio la contratamos por fuera para que ella me cuidara en mi casa. ¿Y en qué momento de estos 6 meses le dan el diagnóstico a tu mamá? Justo antes de darme de alta. El doctor en ese entonces, el doctor Murillo, se acerca con mi mamá y le dice, señora, este es un caso muy extraño que si yo le platico en mi experiencia, jamás en mi trayectoria he conocido un caso como este. Por eso es que no le dábamos un diagnóstico, porque ni nosotros sabíamos cuál era el diagnóstico de su hija. Y el diagnóstico es agenesia pulmonar de la rama derecha. Hay 2 ramas, el pulmón tiene 2, hay izquierda y hay derecha, y el de su hija hay una ausencia del pulmón del lado derecho. Sí, básicamente habías nacido sin pulmón. Sí. Y el corazón se te iba a ese lado, ¿no? Ajá. Como estaba un hueco, sí, se jalaba para allá. Se jalaba, justamente. En ese entonces me veía medicina interna, dice mi mamá que ella estaba muy abrumada porque pasó el proceso sola, ya que mi papá tenía que trabajar. Y sí, un momento estuvo acompañada por su mamá, pero también su mamá no se quedó todo el tiempo. Entonces dice que ella se sentía muy abrumada cuando llegaban muchos doctores, pero muchísimos, y hablaban a la vez, pero no la volteaban a ver y no le explicaban en terminología normal qué era lo que tenía, sino en médico, en una terminación médica, que en ese entonces mi mamá no podía entender. Sí, claro, es que es un tema, o sea, porque al estar en un hospital público, pues es que está el médico de base y el residente y a veces que el pasante y que el interno y el practicante, o sea, son muchísimos médicos y en esos casos, cuando son casos así muy raros, hasta va más gente, ¿no? Como porque se necesitan muchas mentes, es que, o sea, está muy cañón, la verdad, es muy cañón cuando un médico dice, es que no sé qué tiene. O sea, y hay cuadros que de verdad tú dices, es que esto no viene en el libro o viene un caso reportado en un libro así bien metido de 3 renglones porque es un caso rarísimo. Entonces es difícil cuando tú eres médico y no sabes dar con un diagnóstico. O sea, sí es abrumante para ti, pero también
siento que, bueno, o sea, obviamente en los hospitales públicos de repente se pudiera llegar a dar mucho esto, que justamente, o sea, llegan muchísimos médicos en bola, atienden a una paciente y empiezan a hablar entre ellos, o sea, empiezan como a dar opiniones entre ellos en su terminología y la paciente obviamente sí siente que queda a un lado y creo que hasta cierto punto puede ser un poco grosero para la paciente el hecho de decir, oye, soy como, o sea, como una cosa extraña ahí, ¿no? Que la gente está viendo. Sí. Y una vez que te dan este diagnóstico y te dan de alta, ¿qué es lo que te comentan? Posterior a eso, mis papás me acondicionan un área en mi casa donde yo cuento con nebulizador porque constantemente, como nada más hay un pulmón, yo hacía recurrentes cuadros de neumonía. Okay. Entonces, mi primer cuadro fue al primer año. Después de haber salido del hospital a los 6 meses, volví a recaer al año. En ese entonces mi mamá estaba muy desesperada porque le dieron un mal pronóstico. Como no había un pulmón, el que sí estaba bueno se llenaba de estertores y no me dejaba respirar. Ahí fue cuando estuve intubada la primera vez. Tenía 1 año. ¿Al año te intubaron? Al año. Me imagino que tu saturación bajó muchísimo. Sí, mi saturación llegó casi a 75. ¿Y qué sentías? Bueno, estabas muy chiquita, pero en alguno de tus cuadros que recuerdas que... No, sí, claro. O sea, tú sentías que no podías respirar. Sí, yo hubo una vez inclusive que mi mamá entró conmigo y me dijo, hija, ya. O sea, ya le hemos batallado muchísimo. Ay, ¿tenemos servilletitas? Ay, perdón. Ay, no, cero. Mira, la verdad es que, o sea, genuinamente cuando me lo platicaste yo dije, ¿qué? O sea, desde que me lo platicaste yo dije, le debieron de haber dado un muy mal pronóstico. O sea, muy mal pronóstico. Muy. Porque a veces los médicos sí, en esas cuestiones nos gusta ser claros, y más cuando se trata de un recién nacido. Sí. Para que los papás puedan tomar como la decisión de hasta dónde, ¿sabes? Porque es muy difícil, justamente eso, es la decisión de la intubamos, no la intubamos, justo. La vemos sufrir, no la vemos sufrir, porque hasta yo me imagino que el comentario de tu mamá vino a eso de es que no me gusta verte así, o sea, no me gusta verte sufrir. Y como familiar es difícil a veces tomar la decisión de intúbenlo, o sea, yo nunca he estado en esa situación, sinceramente, pero me ha tocado ver a muchas familias y es un debate, o sea, es un no saber si sí, no saber si no, no saber si le estás haciendo un bien, si vale la pena, exacto. Si le estás lastimando, o sea, entonces, pues te lleva a tus límites, o sea, totalmente creo que quizás tu mamá llegó en ese momento a su límite y en el decir, es que ya no la quiero ver sufrir, ¿no? O sea, justo. Entonces, ¿y qué le dijeron a tu mamá? O sea, le dieron una expectativa, le dijeron 1 año, 2, 3, 5, 10. Sí, después de que fallece el doctor Murillo, quedó a cargo del doctor Ambrosio, muy buen doctor, y junto con la doctora Susana López. En ese entonces yo tenía 6, 8 años y la doctora Susana López venía especialmente de Ciudad de México, nada más para tratar mi caso. Ya estaba muy adulta la señora, yo la recuerdo con muchísimo cariño, espero todavía siga viva. Entonces ella quedó al mando de mi caso. Recuerdo que esa vez que me iban a intubar, fue de emergencia y sacaron a mi mamá. Yo solamente vi y recuerdo que cerraron el biombo y le dijeron, señora, necesito que nos firme. Necesito que los firme porque la niña está broncoaspirando. ¿Y ahí qué edad tenías? Tenía alrededor de 6 años. Ok. Y la sacaron. Yo nada más recuerdo que una enfermera la jaló y entra una doctora y me dice, no puedes respirar, ahorita te vamos a meter un tubito por tu garganta. Sí la recuerdo, muy dulce su voz. Ella era una doctora, como yo todavía seguía en el área de pediatría, con muchos charms, eso sí me acuerdo, con muchas cositas de Winnie Pooh, y me decía, ¿sabes qué? Si tú, ahorita te vamos a dar 2 aerosoles de salbutamol, y si no hay mejoría, te vamos a poner un tubito, no te preocupes, te vamos a dormir, tú ni vas a sentir nada, y tu mami va a estar aquí afuera. Ay. Entonces, yo lo platico ahorita muy tranquilo, pero cuando sacan a mi mamá, ya ahora yo más grande, me platica que el doctor Murillo se acerca y le dice, señora, váyale avisando a su familia
no creemos que la niña pase de esta noche y si puede traer un padre, estaría muy bien. Cuando te dicen eso, sudas frío. Sí. Mi mamá en ese entonces pues tenía 22 años, dijo, ok, sí, está muy bien. Le llama a mi abuelita. Tenemos en la familia una tía que falleció lamentablemente el año pasado y le dicen, ¿sabes qué? Tú que eres un poquito más apegada a la religión, Maide está muy grave y para ver si tú nos puedes hacer el favor de contactar a un padre. Sí, ¿cómo no? Claro que sí. De hecho, un día antes hicieron una misa en Tequila, en mi municipio, para pedir por mi salud. Justamente la tía a la que se le llamó por teléfono. Entonces, en ese entonces hablaron a mi familia, algunos familiares llegaron y fue cuando pasaron creo que 16 horas, yo con el tubo, me fue muy bien. Ya en ese entonces mi mamá estaba más tranquila porque el doctor Murillo salió a decirle que bien, que sí yo había aceptado el tubo y que ahorita estaba inconsciente, pero mis signos vitales estables. Ok. Y eso fue a los 6 años. Sí. Pero previo a esto, cuando tú naciste, o sea, cuando te dieron de alta a los 6 meses, ¿le llegaron a dar algún pronóstico a tu mamá, más bien? Sí, le dieron un pronóstico que era no menos de los 16 años. Ok, se supone que no ibas a llegar por más allá de los 16 años. Ajá, más de los 16 años. Okay. Sí. Y me imagino que esto podía tener que ver quizás con algunas complicaciones de tener un pulmón como hipertensión pulmonar, sí, todo justo, eso, ¿verdad? Me imagino que lo primero que te dijeron fue la hipertensión pulmonar. Me dijeron también, como al mismo tiempo me veía cardio y medicina interna, insuficiencia cardíaca. Sí, claro. Por lo mismo de que estaban un poquito más jaladitas las arterias pulmonares hacia el lado contrario del corazón. Sí, en un caso, una doctora, una cardióloga, me mencionó que en su vida ella tampoco había visto un caso como el mío y que si yo permitía como realizar una entrevista, en ese entonces yo tenía como 10 años, entonces le dije por el momento que yo no podía decidir y que de verdad no me sentía cómoda hablando de ese tema porque yo estaba muy pequeña, entré al estudio sola. Entonces ahí mi papá dijo, no, ¿sabes qué? Mejor que nos pregunte a nosotros y le damos la entrevista con todo gusto. Y fue donde precisamente le comentaron a mi mamá que yo tenía un riesgo muy grave de padecer insuficiencia cardíaca. Sí, claro. Y de tu año a tus 6 años, ¿cuántas veces tuviste que pasar por un proceso en que te intubaran? Fueron 2. ¿Una al año y otra a los 6 años? Sí. ¿Qué dices que lo de los 6 años fue lo más grave? Fue lo más grave porque ahí ya lo recuerdo. Ahí sí tengo memoria. Y entre tu año y 6 años, ¿cómo fue tu vida? ¿La recuerdas? ¿O? Sí, fue muy, muy desgastante porque no salía del hospital. No salía del hospital por recurrentes cuadros de neumonía y eso era muy desgastante por los corticoides, inclusive por mi estatura. Me dijeron que no iba a crecer como la población en general. Entonces sí fue muy, muy desgastante. Posterior de los 6 años, ¿cómo siguió tu vida después de esa vez que tú dijiste? ¿Y lo pensaste a tus 6 años cuando escuchaste que la doctora te dijo eso? O sea, ¿pasó por tu mente de quizás ya...? En ese momento no, hasta los 12 años más o menos, que yo fue cuando volví a recaer a centro médico y dije, ¿sabes qué? Ya no aguanto, o sea, ya no puedo. O sea, estar conectada a tanto medicamento todo el tiempo, me picoteaban. Obviamente no es por nada personal del sector salud, al contrario, yo los admiro mucho porque yo me dedico a canalizar pacientes. Sin embargo, de tantas veces que me multipuncionaron, me pusieron la venoclisis en los pies, de que ya no tenía acceso, entonces se me cambió un acceso periférico, un acceso central de tanto medicamento para ya no estarme puncionando tantas veces, me conectaron uno central. ¿Qué te lo pusieron aquí? Sí. ¿Y cómo es la vida de una niña? O sea, en ese proceso, ¿qué pensabas tú? O sea, ¿te pasaba por la mente como es que esto no es normal? ¿Es que mis compañeros pueden hacer esto y yo no? ¿Es que esta vida que tengo como que...? ¿Cómo te sentías? Sí, claro. Sobre todo me cuestionaba mucho porque en aquel entonces yo estudiaba en un colegio privado
y veía que yo no podía hacer ejercicio. Mi mamá siempre fue muy clara conmigo y me dijo, no te limites, tú como todos los niños demás puedes jugar, correr, brincar, claro, con tus limitaciones, pero no dejes de hacer lo que te gusta. A mí me gustaba mucho bailar, estuve en muchísimas tablas rítmicas y eso no fue un impedimento, al contrario, fue decir, sí, no tengo un pulmón, no puedo respirar si hago una actividad física, pero lo voy a intentar. Lo voy a intentar porque al inicio sí sentía esta depresión, inclusive estuve mucho tiempo con paudopsiquiatría de niña, porque no era fácil ver cómo los demás niños podían brincar y yo sentada, que la misma gente militaba, no, es que ella no, porque es que ella no puede. Entonces esos comentarios sí me hacían caer y decir, no, es que no puedo. ¿Y si te cansabas más de niña? O sea, ¿sí sentías esa diferencia de estoy corriendo y se me va el aire? Sí, lo sentía. Inclusive el maestro de educación física me decía, si tú quieres quedarte aquí a leer cualquier cosa que quieras hacer, yo te pongo 10, no hay ningún problema. Porque realmente sí sentía la falta de aire. Y posterior de esto, después de que llegas a esta edad de 12 años, que dices como que fue cuando un poquito te percataste de todo lo que estabas pasando, ¿qué fue lo que pensaste? La verdad fue que cuando ya tuve más conciencia, llegó un doctor muy profesional porque fue la última vez que yo recaí a centro médico, que fue en el 2015. Ahí, ¿A tus 12 años? A mis 15, perdón. A tus 15 años. A mis 15 años recaí, fue la última vez que yo pisé centro médico y yo quería saber ahora, pero por mí, yo preguntarle a los doctores directamente cuál era mi pronóstico de vida, me podía o no me podía embarazar, qué limitaciones para mi vida, si podía estudiar una carrera del área de la salud o no la podía estudiar. O sea, quería más a detalle, que fue cuando me encontré con un doctor, un neumólogo nuevamente. El neumo siempre ha sido mi médico de cabecera y él me dijo, ¿sabes qué? Tu pulmón es un arbolito de Navidad, que mi mamá me lo venía explicando desde muy pequeña. Es un arbolito de Navidad y la mitad de las luces no prenden. ¿Por qué? Pues a lo mejor las lucecitas no conectan bien, hay una falla eléctrica, pero ahí están las luces, solamente no prenden. Él dándome a entender que no me limitara, que yo pudiera hacer mi vida normal, yo saturo normal como todos nosotros, solamente sí con mis limitantes. Ok. ¿Y qué te dijeron en cuanto a poder tener hijos? Que no era viable, que en ese momento no era viable. Igual me dijo, tienes 15 años, van a pasar los años, la medicina se va a avanzar, tú vas a tener una ginecóloga, ¿qué tal que ella te embarace por otro tipo de inseminación artificial? Si así tú lo decides, pero el momento no es apto y no es compatible con tu vida. Sí, es que la verdad, nosotros son pocos las cosas que están contraindicadas para el embarazo, pero una de ellas justamente son cuestiones pulmonares, sobre todo tema de hipertensión pulmonar, que hasta donde yo sé ahorita tú no lo has presentado. Sin embargo, pues tu cuadro es muy diferente a lo que los médicos han visto, entonces yo creo que nadie se va a arriesgar a decirte, sí, embarázate con un pulmón, o sea, aunque no tengas hipertensión pulmonar, la verdad es que el hecho de tener un pulmón, pues estás a la mitad de tu capacidad pulmonar. O sea, la realidad es que un embarazo, pues tú sabes que son muchísimos cambios de adaptación en el cuerpo, en donde claro que pones en vacío. O sea, si tus riñones, por ejemplo, tenían que funcionar al 100%, en el embarazo tienen que funcionar al 120%. Exacto. Entonces, pues no es diferente con los pulmones, ¿no? O sea, claro que sí se va a necesitar un poquito más de capacidad probablemente, y en eso que tu corazón también está diferente a lo usual. O sea, no podemos descartar que puedas llegar a generar algún tipo de hipertensión pulmonar, y una hipertensión pulmonar y el embarazo, o sea, no se llevan bien. Esa es una, y el otro son enfermedades renales que ya sean como muy avanzadas. También a las pacientes se les dicen es que no te puedes embarazar. Yo pienso que en este caso la única quizás opción que pudiéramos tener contigo para que tú no pases el embarazo sería un útero por subrogación, ¿no? O sea, sería el que tú te tuvieras que estimular hormonalmente, que se te sacaran a ti los óvulos y que hubiera una fertilización in vitro y ese embarazo pues se pusiera en otro útero, ¿no? O sea, quizá a veces hay familiares o así que se prestan, ¿no? Que se hace un útero por subrogación a algún familiar
y lleva todo el embarazo el familiar y pues a final de cuentas genéticamente pues es tuyo y de tu pareja, ¿no? Pero sí, justamente ahorita que me dices como de las opciones, yo esa sería, yo con mi conocimiento de la reproducción, esa es, claro, pues sí sería la opción viable porque... No, yo tampoco me arriesgaría en embarazar. Así, si tú llegas conmigo y me dices, me quiero embarazar, no, ni madre. No, o sea, imagínate, o sea, pasaste, sobreviviste al pronóstico médico que te habían dado 16 años y ahorita ya tienes 25, la verdad, y viviendo bien, o sea, bueno, a lo que me has platicado, lo que hemos hablado, creo que tu calidad de vida es muy, o sea, no estás pegado a un tanque de oxígeno para empezar. Justo. O sea, ya por ahí ya no estás, y creo que puedes hacer tu vida normal, quizás limitándote un poco en la actividad física, me imagino, pero a lo que tengo entendido sí haces cierta actividad física, claro, ¿no? Sí. Entonces, la verdad a mí sí fue algo que sinceramente me impresionó mucho. Y ya después de estos 15 años ya no volviste a tener una recaída. Jamás. Ni cerca. Tengo 10 años que no visito centro médico. Desde el 2015, estamos en 2025. Me pesa un poco porque hice buena amistad, hice muchos amiguitos dentro del hospital, inclusive que me llegaron a reconocer por fuera del hospital, estando en el medio del área de la salud. Me llegué a encontrar a 2 enfermeros que en su momento fueron mis enfermeros. Ay, y es que, ¿sabes qué? O sea, digo, en todos los servicios tenemos así como a un paciente que identificamos, ¿no? En ginecología, por ejemplo, sobre todo nos pasa con las pacientes oncológicas. Digo, yo no soy oncogine, pero en algún momento roté por oncoginecología y pues son pacientes que recurrentemente entran, ¿no? Entonces ya es como, ay, mira, Marianita, o así, ya hasta les dices con un apodo, obviamente de cariño, ¿no? Claro. Y yo me acuerdo que en pediatría, cuando roté en el internado, porque pues obviamente no soy pediatra ni nada de eso, pues hasta tienes un cariño muy especial por los niños. O sea, porque la verdad es que nadie quiere que un niño se muera. O sea, nadie quiere que nadie se muera. Claro. Pero si tú pones a personas de todas las edades, pues solamente dices, no manches, o sea, ¿cómo que es un niño? O sea, no ha vivido, ni siquiera ha podido vivir por su condición. Exacto. Entonces y sobre todo porque realmente un niño no lo entiende. O sea, un niño nunca capta la magnitud de lo que le está pasando. Entonces, yo la verdad admiro mucho a los pediatras, como el tener así el temple, por ejemplo, la pediatra para decirte te vamos a intubar, pero de la manera más, con el mayor tacto posible, que es hasta difícil, ¿no? O sea, yo siento que tú como pediatra dices, madres, o sea, le estoy diciendo a una niña de 6 años que la voy a intubar y la niña, pues me dice, yo solo recuerdo que cuando me dijo eso, solo le hice esto. O sea, solo recuerdo eso cuando... Sí, no, yo la verdad, yo jamás podré ser pediatra, va a empezar. No. O sea, yo veía a los niños y fíjate que los niños aceptan su condición. O sea, los niños, no sé, tienen una capacidad muy cañona de aceptarlo. O sea, porque los adultos es más difícil que acepten algo. Sí. O sea, y como que los ves más luchando por negar su condición y los niños como que la aceptan. O sea, no lo entienden, saben que algo está mal con ellos, pero, te dicen, sí, doctor, está bien. Sí. Y son niños muy maduros, o sea, pero es una madurez que incomoda, ¿sabes? Es una madurez, los niños enfermos, es una madurez que te incomoda mucho. Sí, claro. O sea, yo en el servicio de pediatría, la verdad es que era un servicio muy difícil porque era muy difícil ver a los niños jugando, o sea, en sus camitas y así. Y conectados. Y tú dices, no manches, o sea, como que qué realidad tan diferente están viviendo. Entonces, fuera de todo, bueno, de todo lo que me has platicado, algo que a mí me interesaría saber es cómo respiras. O sea, genuinamente, yo siento que obviamente tú nunca has sentido la diferencia entre respirar con 2 pulmones a respirar con 1. Sí. Yo sí la he sentido. O sea, yo he respirado con 2 pulmones y he respirado con 1 pulmón. Porque justamente cuando tenía 16 años, tuve un neumotórax espontáneo de mi lado derecho. Básicamente se me explotó el pulmón. O sea, yo estaba haciendo ejercicio, estaba cargando muy pesado en una prensa y al momento de que yo hice la fuerza, yo sentí así como cuando se te mete un aire, pero en realidad se me estaba saliendo porque el pulmón se me había reventado. Luego platicaré esa historia.
Pero inicialmente lo que se había salido del pulmón empezó como un neumotórax no completo y respiraba con un pulmón y un cachito del otro. Ok. Conforme fueron pasando los días, como yo no tenía idea de que se me había perforado el pulmón, para los 4 días yo estaba respirando con un solo pulmón. O sea, el pulmón derecho lo tenía totalmente colapsado y yo me estaba muriendo, o sea, me estaba llevando la fregada, de verdad. Sí. Y era un dolor horrible. O sea, me dolía, pero feo, así como por dentro. Y yo me quedaba a la mitad. O sea, yo quería como meter aire y literalmente, ¿sabes? Como que dices... Sí, como respiración de Kussmaul. Y es así como... Sí. O sea, decía, es que ya no jalo aire. Puedo. Ajá, ya no jala aire. Entonces, pero digo, yo me percaté de la diferencia, vaya, porque pues a final de cuentas yo respiraba con 2 pulmones y de repente respiré con 1. Y me acuerdo que cuando me platicaste, lo primero que yo pensé fue, ¿cómo? O sea, yo no aguanté 4 días. A los 4 días terminé en el hospital porque no aguantaba y me tomaron una radiografía y ahí fue donde vieron que todo el pulmón estaba colapsado. Y me acuerdo que lo primero que pensé fue, ¿cómo? O sea, ¿cómo pasó? ¿Cómo has vivido 25 años con la mitad de tu capacidad pulmonar? O sea, tú ahorita respiras y sientes que sientes una respiración plena. Sí, claro. Sí. Inclusive cada año me hago una espirometría. En aquel entonces, la última que me realicé en el 2015 salió fatal, salió muy mal. La capacidad pulmonar de verdad estaba debajo de lo normal, pero de lo normal. Entonces se volvió una repetición porque el neumólogo cuando la revisa me dice, es que esto no es posible. O sea, o está fallando el espirómetro o no me estás jalando aire porque no son unos valores normales. Al año te voy a mandar a hacer otra porque me estás diciendo que estás respirando un 75% y eso no es normal, yo te veo muy tranquila. Entonces, sí me costaba al inicio demasiado, sí me costaba muchísimo. Y después, al final el cuerpo se adapta. Sí. O sea, la verdad es que el cuerpo es muy cañón. Sí. El cuerpo se adapta a lo que sea. La capacidad que tenemos nosotros de adaptarnos es impresionante. Entonces, tú ahora ya puedes como sentir esta respiración plena. Sí, al 100%. Y mi otra pregunta, porque en algún punto me lo comentaste hace poquito, es sobre tu trasplante de pulmón, que te lo llegaron a proponer. Sí, ya hace como 2 meses, ahora que ya tengo los 25 años y puedo tomar decisiones por mí sola y sé cómo está mi enfermedad en la actualidad, me contacté con un neumólogo, el primero, y me mencionó, lamentablemente, nunca me había tocado, también otra vez me volvió a decir, nunca había tenido un caso como el tuyo. Por quinta vez. Ya sé. Lamentablemente, la única cura, entre paréntesis, es hacer un trasplante de pulmón, pero no te lo recomiendo porque no hay buena tasa de éxito. Exacto. ¿Y el pulmón, qué tipo de donador debes de tener? O sea, tiene que ser un cadavérico, ¿no? O sea, Puede ser un familiar también. Puede ser un familiar que haga, a lo que me explicó el doctor, que sea compatible y se pueda reconectar mis arterias pulmonares con con las del pulmón y también del lado venoso. Bueno, pero estarías dejando a alguien sin media capacidad pulmonar por darle o sea, no. Quitarse no para darse la nota. Realmente yo no le veo el caso, además no quiero. Jamás creo que ya pasé por tantos años y no volvería a someter a mi cuerpo a una cirugía de tan grado, no, y menos si no hay un buen pronóstico. Además que ahorita tienes una buena calidad de vida. Exacto. O sea, quizás si tu espirometría estuviera mal, si tu capacidad pulmonar estuviera mal, si tu saturación estuviera mal, pues dices, bueno, quizás sí necesito otro pulmón, ¿no? Sí, claro, si estuviera todo el tiempo conectado a un tanque de oxígeno, que al inicio sí, a los primeros 6 años de vida estuve conectada cuando dormía, cuando comía, cuando iba al baño, sí estuve conectada varios tiempo a oxígeno, tanto así que mejor mis papás decidieron comprarme un carrito para ya mejor yo movilizarme por toda la casa, porque antes eran unos tanques estacionarios, no los podías mover. Entonces ya después, conforme yo fui creciendo, mi sistema inmunológico fue teniendo más resistencia y dejé por completo el tanque de oxígeno. Básicamente, al final de cuentas, nadie te curó. No. O sea, tú te curaste sola. Exacto.
O sea, la razón por la que ahorita estás así es porque tu cuerpo se pudo adaptar, porque a lo que me has Exacto. platicado no hubo ningún doctor que verdaderamente te diera una solución. No, ninguno. O sea, lo que atendían era la complicación del momento, te estabilizaban. Exacto. Y te daban de alta. Sí. Y a ver, ojalá que vivas. que vivas más años. Sí, sí, exacto. Eso se me hace muy increíble. Sí, la verdad. O sea, porque que sí. al final tu cuerpo vio la manera. Sí, exacto. O sea, a tu cuerpo le dijeron no vas a durar y tu cuerpo dijo Sí. A ver cómo le hago, pero sí. Sí. Y llegó algún punto en el que dijeras ya, o sea, ya, ojalá que ya en la siguiente ya. De lo cansada que estabas. Sí, cuando estaba pequeña. ¿En qué edad tenías? Tenía como unos 10 años. ¿Lo llegaste a pensar? Sí, ¿realmente? claro. Sí, por supuesto. Por supuesto. Hasta la fecha yo sigo diciendo que a mí me encanta la vida, me encanta vivir y más con esta patología, pero si se llega el momento de mi partida, estoy abierta. Qué fuerte. Es que pensar eso a los 10 años, o Sí. sea, por eso te digo que los niños son muy maduros, o sea, es Sí, como... exacto. ¿Y qué pensabas de tu mamá y de tu hermana? O sea, de tu familia, en cuanto a la relación que tenían con tu condición, cómo Sí. ellas se sentían. La verdad es que era muy triste. No quería ver tampoco a mi mamá sufrir tanto. Por eso yo decía, sí, ya aquí y está toda mi familia reunida. O sea, de verdad, no está mal la muerte. O sea, de verdad sí decía, sí, ya voy a estar aquí, que sea con mis seres queridos, en mi círculo social. Y ya, o sea, mi familia estaba muy desgastada, sobre todo mi mamá. Mi mamá, que ella fue la que le tocó mucho tiempo estar conmigo en cuneros. Dormía debajo de la cama, estando embarazada de mi otra hermana. Entonces sí fue muy, muy duro. Mi hermana también, mi hermana Catherine, pues no. O sea, quizá ella teníamos la misma edad y quizá ella no apreciaba tanto como qué está pasando mi hermana, pero sí veía que constantemente yo jadeaba. Y me decía, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? No, estoy bien, estoy bien. Me llamó la atención justamente que dijiste que en un principio pues tu hermana tenía que vivir con tu abuela y tú pues básicamente tu mamá se encargaba de ti. Sí. Entonces, ¿esto de alguna manera llegó a afectar tu relación con tu hermana Sí, claro. en algún punto? Sí, por supuesto. Ella duró muchísimo tiempo, casi 10 años o más viviendo con mi abuelita paterna, porque yo constantemente era, Maide tiene cita en centro médico. Maide, hoy nos vamos a quedar a dormir aquí en centro médico. Maide está hospitalizada. Lo más que llegué a estar hospitalizada fueron 2 meses seguiditos después de haber salido las crisis. La última vez que me internaron por neumonía bacteriana, duré 2 meses hospitalizada. Faltaba mucho a la escuela, entonces igual como mis maestros entendían mi padecimiento, jamás me reprobaron, al contrario, me daban trabajos. Inclusive IMSS tiene una escuela para personas, sí, Ay, wow. para personas que tienen ahí tiempo completo. Conocí a Meche, ella tenía 5 años hospitalizada y a ella le daban clases particulares y a mí iban y me dejaban tarea. Primero me preguntaban en qué grado había quedado para darme tarea acorde a mi grado de escuela. Okay. Sí, IMSS te proporciona estudio, vaya. La verdad es que personalmente esta entrevista me gustó mucho, se me ha hecho muy interesante, muy enriquecedora. Me agradezco mucho que nos hayas compartido esto. No sé si a manera de despedida nos quieras compartir algo más, tus últimos pensamientos, lo que te enseñó todo esto que tuviste que pasar, algo que le quisieras compartir a alguien que quizás no esté pasando tu padecimiento, pero quizás pudiera estar pasando algo similar a lo que tú sentías estando enferma habiendo nacido con esta condición. Sí, claro. Por lo mismo decidí dedicarme a la enfermería. ¿Por qué? Porque se sabe que la enfermera es el principal contacto del paciente y si puedes tener esa capacidad de habilidad de curar o sanar, no por completo una enfermedad, pero sí calmar la mente del paciente, darle tranquilidad, darle confort, lo puedes hacer. Por eso es que decidí dedicarme a la enfermería, porque tengo esta empatía con el paciente por tanto tiempo que la viví en un hospital. Sí, justamente yo creo que a final de cuentas, o sea, la realidad es que quien más tiene contacto con el paciente es la enfermera. Sí, si claro. hay alguien que le da como este confort, este apapacho, sí. esta empatía al paciente, o sea,
no es el médico, porque a final de cuentas el médico, pues como dicen, o sea, pase de visita de médicos, vas unos minutos, o sea, te quedas unos minutos con el paciente, pero quien realmente está ahí viendo, experimentando y escuchando más a la paciente, viendo lo que está pasando, pues es la enfermera. Es enfermería. Y la verdad es que una enfermera poco empática, es lo peor del mundo, de verdad, o sea. Y sin embargo, hay personas, hay enfermeras que nunca se te olvidan. Sí, y más, incluso más que el doctor. Sí, sea, me ha tocado que los pacientes se acuerdan de la enfermera por cómo las hacían sentir, porque dentro de su pena, dentro de su dolor, dentro de su enfermedad, dentro de su proceso, pues había alguien que las hacía sentir como este apapacho, esta calidez que a veces es difícil de encontrar. Se llega a perder un poco. Sí, se pierde, total. Y más en los hospitales públicos. Y es que es difícil, es una carga de trabajo muy excesiva. Inmensa. Sí, claro, yo lo entiendo por esa parte. Muy inmensa. Por eso se valora mucho cuando la enfermera se da tiempo de dar esta atención. Sí, al menos de llamarte por tu nombre y no por tu cama. Sí. Eso cuenta mucho. Sí, creo que hay cosas así bien puntuales y bien chiquitas que digo, tanto médicos como enfermeras podemos hacer. Que hacen la diferencia. Que hacen la diferencia. O sea, que hacen que el paciente diga, qué bonito me están tratando. Sí, o me la estoy pasando de la fregada, pero es una lucecita entre todo esto gacho. Sí. Pero bueno, Maide, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Por haberme invitado. De verdad que te admiro mucho. Gracias, o sea, igualmente. Todo lo que has pasado no es cualquier cosa. Gracias. Agradezco mucho que te hayas abierto con nosotros. Gracias a ti por haberme invitado. No, la verdad que cuando porque literalmente le dije, si algún día lo quisieras platicar, pues tienes las puertas abiertas. Y me dijo, lo voy a pensar. Y de repente ella solita me dijo, me gustaría ir. Y yo, no manches, pues súper bien. O sea, porque la verdad es que es algo increíble. Todo lo que vivió, a mí me impresiona la adaptación. O sea, porque tú te curaste sola. Digo, quizás no curar, pero fue por tu cuerpo. Bien, o sea, estás bien por ti, porque no hubo ningún médico que te dijera, este es tu tratamiento. Exacto. Y ni el tratamiento ahorita ni es viable, porque, o sea, el trasplante de pulmón. De pulmón hasta puede ser más peligroso el meramente intentarlo. Sí, sobre todo las complicaciones que puede traer si se rechaza el pulmón, ¿no? O sea, no. No, es un rollo. O sea, yo también no me la aventaría tampoco si fuera tú. No. Pero bueno, Maide, muchísimas gracias. Gracias a ti. La verdad es que espero que también platicarlo te haya sido reconfortante y sobre todo ojalá que lleguemos a aquellas personas que necesitan ver tu historia para saber que quizás por hay una esperanza hay una esperanza y que los milagros existen tal cual. Sí, de verdad. Se cree en mi familia que somos un poquito más afectos, que fue un milagro porque realmente mi cuerpo se adaptó. Tengo más de 10 años que no tomo ningún medicamento, ninguno. Entonces es increíble cómo mi cuerpo se fue adaptando. Pues bueno, muchas gracias por estar aquí. Por haberme invitado. Y gracias a todas ustedes, mamacitas, por escucharnos. Les mando un besito y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.